Oh, cantadmelas otra vez. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Con el hermano Mota. Bellas palabras de vida. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Les habla el hermano Mota. El tema de hoy es muy importante y aunque muchos niegan la existencia del infierno, o sea, el lugar de tormento para el cual son destinados aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y perseveran en una vida de pecado, la Biblia advierte seriamente sobre la necesidad de huir del infierno de fuego eterno. La palabra huir sugiere peligro. ¿Quién se negaría a huir de su casa si está en medio de un incendio? Si mi casa se llena de llamas y de humo, rápidamente tengo que salir de allí para salvar mi vida. Muchos han huido de huracanes, terremotos, ciclones, peligros semejantes. En fin, la tendencia normal de un ser humano es huir del peligro apercibido por nuestros sentidos físicos. Si bien es cierto que no podemos ver el infierno, no podemos negar su existencia si es que decimos que creemos en Dios. ¿Cómo puede uno rehusar creer que existe el infierno si Dios mismo nos habla de él? Por ejemplo, hay cosas que no vemos como el espíritu, pero no puedo rehusar que existe mi propio espíritu por el simple hecho de no poderlo ver. En este mensaje de esta mañana daremos un repaso de ejemplos bíblicos que requerían que la gente huyera para salvarse y los pasajes que nos dicen cómo huir de la ira de Dios ahora. El primero que voy a citar es el de Génesis sobre el diluvio. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, leemos lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero en Génesis capítulo 7, versículos 14 al 22, Dios dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Le dio las medidas exactas, lo instruyó acerca de cómo hacerla y de quiénes iban luego a estar allí dentro. En 2 de Pedro 2:5 se lee que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, predicador o heraldo de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué pasó cuando Noé se enteró del diluvio venidero? ¿Qué predicó Noé? ¿Cuántos le hicieron caso? Vamos a Mateo 24, versículos 38 al 39. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La única salvación del diluvio era el arca de Noé, y nadie hizo caso de este predicador de justicia.
Se salvó solamente la familia de Noé. ¿Por qué? Porque no podían percibir esta catástrofe con los 5 sentidos y por eso no la tomaron en cuenta. A pesar de la amenaza del diluvio, todos siguieron por su camino normal de comer, beber, casarse, etc., como si Noé fuera un tonto que estuviera loco o hablando fuera de sí. ¿Cuándo entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a su muerte y perdición. Precisamente Cristo usa este ejemplo en conexión de su venida, porque él dice allí en Mateo 24, y lo vuelvo a leer, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pablo dice la misma cosa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora mismo, hoy mismo, es cuando todos deben escapar de la ira de Dios. Esa ira que se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Así que preparémonos, estemos listos, desde ya, desde ahora, para escapar de la ira de Dios. El segundo ejemplo que voy a usar es el de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fíjese en las palabras de Génesis, capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Los ángeles le dijeron a Lot, en Génesis 19:13, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Luego, en Génesis 19:15, y al rayar al alba, o sea, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Saltando al versículo 17, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La lectura en Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El apóstol Pedro en la segunda carta se refiere a este incidente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Otro que habla sobre la destrucción de Sodoma es Judas en su carta, allí en el versículo 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este texto enseña claramente lo abominable de la homosexualidad ante los ojos de Dios, y los países, en la actualidad la mayoría, no van a escapar del juicio de Dios por aceptar a los homosexuales y su matrimonio.
Los de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Es decir, además de ser quemados con fuego y azufre, pues comparándolo con el texto de Lucas 16:24, vemos que el sufrimiento de ellos se extendió hasta el Hades, o sea, hasta el más allá, donde van a morar las almas. Así que al pensar en esto, debemos tomar muy en serio la exhortación que le hicieron los ángeles a Lot, la exhortación que le hicieron a él, a su esposa y a su familia, de escapa por tu vida, o sea, escapa del infierno, del fuego eterno. En el libro de Números, capítulo 16, hay un caso muy interesante, y es que se le ordena al pueblo de Israel apartarse de las tiendas donde habitaban unos hombres impíos. Números capítulo 16, versículos 1 y 2. Coré, Datán y Abirán tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Números 16, 26. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y el castigo vino. Número 16, versículos 32 al 35. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo de apartarnos de la destrucción de los hombres impíos. Como dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Estos ejemplos que he nombrado son tomados del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero también en el Nuevo Testamento se habla de la profecía del Señor acerca de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24 es un capítulo muy importante de la Biblia, porque habla de la destrucción del templo y de la ciudad, y en la segunda parte habla de la parousia o segunda venida del Señor. Vamos a leer Mateo 24, 1 y 2. Los discípulos de Jesús eran muy orgullosos de esplendidez del templo, pero Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Entonces, ellos, llenos de curiosidad, querían que él les diera ciertas señales de cuándo iba a ocurrir esto. En Mateo 24, 6, 7 dice el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De aquí se prenden muchas sectas y aplican este pasaje al fin del mundo. Pero si usted lo lee simplemente, hace una comparación con los pasajes de Marcos y Lucas, demuestra claramente que se está refiriendo al fin, o sea, a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. En Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y efectivamente, esa profecía fue cumplida en el año 70 de ese primer siglo,
cuando los ejércitos romanos sitiaron la ciudad, mataron a muchos judíos y destruyeron el templo. Lucas 21, 20 y 21 dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Según esto, la catástrofe de la destrucción de Jerusalén iba a ser peor que el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer Lucas 19, versículos 41 y 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No está hablando Jesús, quien es Dios, que todo lo conoce. Y desde ahí, desde su profecía, él ya podía ver el horrible sufrimiento del pueblo durante el sitio, cuando vinieran los romanos y rodearan la ciudad. Y efectivamente la historia cuenta que eso sucedió. Muchos murieron de hambre. Ahora Jesús nos está advirtiendo y tiene sus predicadores en el mundo, los evangelistas, los que anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Jesús anuncia a través de nosotros la destrucción del mundo, el día final, pero también nos advierte que obedeciendo al Evangelio podemos escapar del infierno, del fuego eterno. Si los discípulos debían huir de los romanos cuando sitiaran a Jerusalén, ¿cuánto más nosotros los hombres deberíamos pensar en huir del infierno del fuego eterno? Pero para esto, lo primero que debemos hacer es huir del pecado. Huir, como dice 1 Corintios 10:14, de la idolatría. Siempre hay mucha tentación de practicar diferentes aspectos de la idolatría. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, todo lo terrenal, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Hay que huir, como le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire, mi amigo, hay que abstenernos de los malos deseos, que son la verdadera fuente del pecado. 1 Corintios 6:18 nos advierte de huir de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir es escapar, cueste lo que cueste, para poder salvar nuestras almas de las llamas del infierno. Hermanos, para huir del infierno debemos huir de las falsas doctrinas. Millones han sido engañados por doctrinas de hombres, como dice Mateo 15:9. En vano me honran siguiendo como mandamientos doctrinas de hombres. El catolicismo, el calvinismo, el pentecostalismo, el mormonismo, el sabatismo, la blasfemia de los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Aborrecen a Cristo, van de casa a casa haciendo todo lo posible por despreciarlo. En efecto, lo acusan más bien de ser mentiroso por haberse proclamado hijo de Dios. Así que, hermanos, desde ya pongamos nuestra mente fija en escapar
de una vez por todas de las llamas del fuego infierno. ¿Qué pasos debemos tomar para huir de la ira de Dios? Primero, conocer a Dios. Conocer para llegar a creer y temerle. Y luego de creer a eso que hemos oído de la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso dice Hechos 17:30. Y sobre todo entender claramente que quien vino y se ofreció en rescate por nosotros, Jesús, es el Hijo de Dios, o sea, igual a Dios. Un ser divino que, como dijo Juan el Bautista, se ofreció como el Cordero de Dios sin pecado por los pecados de todos nosotros los hombres. Y debemos confesar públicamente nuestra fe, nuestra creencia en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego debemos bautizarnos, porque en el bautismo está el perdón de los pecados. Como dice Hechos 2:38, Pedro a estos judíos compungidos de corazón: arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Eso significa obedecer a Dios. Eso significa huir de las llamas del fuego del infierno. Porque de una cosa que sí no podemos hacer es huir del juicio de Dios si no hemos obedecido a sus mandamientos. Así que, mis amigos, les invito a considerar este estudio del día de hoy. Que el Señor los bendiga ricamente en este día. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida.